Buen día para todos. Vamos a empezar a continuar con el taller de repaso de pruebas ICFES. Hoy básicamente vamos a trabajar algunos conceptos de ecología y sobre algunas claves para presentar las pruebas. Bueno, básicamente recolectando la información que hemos venido hablando, ¿sí? Entonces, antes de empezar vamos a ver estos como tips. Entonces, el primero es, pues, no olvides este consejo para presentar las pruebas. Revisa toda la información del enunciado de cada pregunta, ¿sí? Es el primer tip. El segundo, no olvides que antes de responder hay que leerlo todo, ¿sí? Usted puede leer todo, mira la respuesta y si quiere se regresa otra vez al enunciado. Y como tercero, pues en las preguntas en que debes completar párrafo, prueba cada una de las respuestas en dicho párrafo, ¿sí? O sea, usted sencillamente como hay que colocar unas palabras, eso básicamente se da en español. Entonces, recuerde, bueno, de pronto pueda que en sí se le salga alguna, pero recuerde colocar la palabra y leer a ver si tiene alguna lógica. ¿Listo? También hay que tener en cuenta de que, como les decía hace mucho tiempo, la información está dentro de preguntas, entonces hay que valerse de esa información. ¿Sí? Por ejemplo, en esta. Dice, a continuación se muestra un modelo que simboliza la distribución de las moléculas de agua en estado líquido en un recipiente cerrado. ¿Sí? Cuando este recipiente se calienta manteniendo la presión constante, las moléculas de agua líquida cambian de estado y cambian su distribución. Aquí está la clave y está en rojo. Dice, ¿cuál de los siguientes modelos muestran la distribución que pueden adquirir las moléculas de agua en estado gaseoso y en estado líquido? ¿Sí? Entonces mire que hay varias opciones, pero usted tiene que ver, es que, digamos, hay que buscar aquellas, esta es la molécula, ¿sí? Mire, aquí está la representación de la molécula. Entonces, usted viene y observa, mire, esta ya no está la representación completa, o sea que, acuérdense, hemos dicho, uno quita las ilógicas, entonces dice, claro, esta no, porque mire, aquí aparentemente se ha desintegrado, o sea, esto no es agua. Y lo mismo sucede en AD, ¿sí? Entonces, obviamente, uno le quedan las dos opciones, B y C, entonces, mire, dice, y lo bueno es que dice que, mira aquí, a continuación se muestra un modelo que simboliza la distribución de las moléculas de agua en estado líquido en un recipiente cerrado. Miren, en estado líquido están acá abajo, ¿sí? Entonces, y mire lo que dice acá. Cuando ese recipiente calienta, manteniendo la presión constante, las moléculas de agua líquida cambian a estado gaseoso. O sea, hay unas que van a estar en líquido, otras que van a estar en gaseoso. Dice, ¿cuál de los siguientes modelos muestra la distribución que puede adquirir las moléculas de agua en estado gaseoso? Pregunta lo primero. Y lo segundo en estado líquido. Entonces te dice, claro, por eso tener la opción B y C, mire, en A, B y C, el estado líquido es correcto, ¿sí? O sea, está bien, está conforme a la imagen que estamos viendo en esta parte superior, ¿vale? El detalle que me determina la pregunta, ¿cuál es? El estado gaseoso. Nosotros vimos cómo se distribuyen las moléculas en estado gaseoso cuando vimos la ley de los gases. Entonces, de acuerdo a eso, usted diría, ¿es B o C? ¿Ya? Entonces, claro, el que de pronto haya, digamos, recordado diría, ah, profesora, la B. ¿Por qué? Porque en estado gaseoso las moléculas a, tienden a ocupar el mayor espacio disponible. ¿Listo? Entonces, si pensó que era la B, muy bien, ha hecho un excelente trabajo. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, dice la gráfica muestra cómo cambia el número de individuos de una especie de ave en un área determinada. Cuando una especie de parásito puede enfermar al ave, es introducida en el ecosistema. El parásito depende de esta especie de ave para su supervivencia. La gráfica muestra también el cambio de la población del parásito. Entonces veamos, este es el ave, ¿sí? Y este es el parásito, ¿sí? ¿Cómo se lee esta gráfica? Mire, cuando empieza, digamos, cuando el parásito comienza a crecer, digamos, comienza a aumentar la población digamos, en el ecosistema como tal, ¿qué pasa con la especie? Empieza a descender la cantidad de especie. Claro, ¿por qué? Porque usted dice, pues si es un parásito, lo que busca va a ir enfermando, va a ir disminuyendo la cantidad de especie. Llega a un punto donde básicamente ya que empieza a desaparecer y obviamente el parásito también empieza a ¿qué? A declinar, ¿sí? Eso son, digamos, la lectura de la palabra. Después pregunta,
Con base en los datos de la gráfica, si la tendencia se mantiene, o sea, quiere decir que pues básicamente las especies de aves se acabó y este va a empezar a declinar. ¿Cuál de las siguientes predicciones es válida para la población del parásito después del mes 18? Entonces, aquí este ve, está marcada la respuesta, será menos de 25 individuos metro cuadrado por no tener aves a quien parasitar. Y claro, mire, veamos la tendencia. ¿Sí? Claro, y después del mes 18, si usted dice, pues claro, mire, 25, entonces va a empezar a disminuir de 25 porque ya no hay aves. Entonces, con base en esa información, por eso la respuesta. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, las plantas vasculares poseen un sistema de transporte de los productos fotosintéticos, o sea, los azúcares, llamado floema. Y mire, ahí está, ahí señalé en rojo lo que es la clave. Dice, el floema transporta estos productos desde las hojas hasta los órganos subterráneos y de reserva, como la raíz, los tubérculos y los frutos. Con base en la información anterior, ¿por qué es importante que se lleve a cabo el transporte de azúcares a estos órganos de la planta? Y obviamente la respuesta que está allí es porque permite que los azúcares se movilicen a los órganos no fotosintéticos y les provea energía. Y si usted mira, miren, vamos a ver la relación de la respuesta con, digamos, con el enunciado de la pregunta. Y se vea, el floema transporta estos productos desde las hojas, acuérdese, las hojas que son, donde se organizan, o perdón, donde se realiza la fotosíntesis. Dice, hasta los órganos subterráneos de reserva, o sea, allá no hay fotosíntesis, ¿sí? Como las raíces, los tubérculos, allá tampoco hay fotosíntesis porque es de reserva, y los frutos, allá tampoco hay fotosíntesis. Entonces, claro, cuando uno dice acá, porque permite que los azúcares se movilicen a los órganos no fotosintéticos, y obviamente si están allá, si llega a esa parte donde no se puede organizar los fotosíntesis, obviamente proveen energía, ¿ya? Eh, Aquí hay otro ejemplo de por qué hay que leer, mire, dentro de los tips hay que leer la pregunta completa. Entonces, mire, por eso estoy haciendo el ejercicio de leerla completa. Vamos a hacerla con todas las preguntas, pues vemos cuáles. ¿Listo? Un grupo de científicos quiere estudiar el efecto de consumo de semillas de café en el desplazamiento de las ardillas por un bosque. Para ello se capturan 10 ardillas, de las cuales 5 se alimentarán con semillas de café y otras 5 con alimentos sin café. ¿Listo? Piense y contextualice. Coge 10 ardillas, 5 las va a alimentar con semillas de café y otras con alimentos sin café. Listo, seguimos. A cada ardilla se le colocará un rastreador y se registrará su desplazamiento en el bosque durante 72 horas. ¿Cuánto es 72 horas? Pues 3 días. Sin embargo, un reciente estudio muestra que los mayores desplazamientos se observan en ardillas que no alcanzan su edad reproductiva, o sea, en ardillas jóvenes, ¿sí? Que están, digamos, que todavía, claro, porque, y es obvio, si usted piensa, un organismo cuando ya está en edad reproductiva, o sea, ya se está reproduciendo, pues obviamente tiene lugares un poco más cercanos para poder ubicarse, ¿sí? O sea, porque ahí tiene un nido, crea un hábitat y todo lo demás. Sigamos. Y que las ardillas adultas son territoriales y no se mueven más de 5 metros a la redonda. Claro, lo que decíamos. Ellas van a estar alrededor de su hábitat, de su territorio. Basados en la nueva información, ¿cómo deben modificar los científicos su experimento para determinar adecuadamente el efecto de las semillas de café? A. Dejar semillas de café en los árboles donde habitan las ardillas y medir el tiempo que éstas demoran en consumirlas. ¿Alguien podrá sonreír? B. Colocar semillas en la base de 10 troncos y medir la longitud que recorren las ardillas en los troncos. ¿Alguien podrá sonreír? Determinar las edades de las ardillas capturadas e incluir el mismo número de ardillas de diferentes edades. D. Capturar ardillas jóvenes y adultas, encerrarlas en un área de 3 metros cuadrados y comparar sus desplazamientos. ¿Sí? Entonces, la respuesta es la C, por una sencilla razón. ¿Sí? En el principio, si ven, mire, aquí tienen las 10 ardillas, ¿cierto?
Y ellos quieren ver el desplazamiento, quieren comprobar ese desplazamiento. Pero en ese principio, en esas 10 ardillas, ¿qué pasa? Ellas no habían tenido en cuenta, ¿qué no habían tenido en cuenta? No habían tenido en cuenta la edad de la ardilla, ¿cierto? Entonces, claro, como no habían tenido en cuenta la edad de la ardilla, lo que tienen que hacer es incluir esas edades, o sea, tener en cuenta ese factor de la edad de las ardillas. Porque uno mira, uno, digamos, le damos las incorrectas. Uno dice, dejar semillas de café en los árboles donde habitan las ardillas, medir el tiempo de estas. Claro, uno dice, pero ¿cómo? Si para uno saber cuál es la ardilla de estudio, pues obviamente para saberlo es aquella que tenga, ¿qué le colocaron a cada ardilla? Un rastreador, claro. Entonces, si se coloca, si es, o sea, ese experimento no sirve porque la ardilla no tiene rastreador, entonces usted cómo va a saber cuál es la ardilla que está estudiando, ¿sí? Lo mismo con la B, o sea, allí no hay, o sea, no hay rastreador, entonces ¿cómo vamos a hacer? Y en el último tampoco, miren, porque es que en el último tampoco, dice, vea, capturar ardillas jóvenes y adultas, encerrarlas en un área de 3 metros cuadrados y comparar, no, porque es que sencillamente el estudio dice que unas se mueven mucho más allá de 5 metros, ¿sí? O sea, las adultas y las que son territoriales están en torno a cuánto? En torno a 9, en torno, perdón, a 5 metros. Y otras se amplían su distancia y van mucho más allá de 5 metros. Claro, y si yo simplemente les doy la posibilidad de 3 metros, pues obviamente el experimento no va a surgir porque no está haciendo el proceso natural dentro de un ecosistema, ¿ya? Entonces, claro, entonces por eso era este, ¿sí? Por eso es que hay que determinar la edad de la ardilla, o sea, mira, se cogen ardillas, hay que verlas y dentro de eso hay que compararla. O sea, si yo voy a soltar 3 ardillas jóvenes, también tengo que soltar 3 ardillas jóvenes que consuman café, 3 ardillas jóvenes que no consuman alimentos con café. Y en el otro, 3 ardillas adultas, o 5 si quiero, que lo mismo, que consuman alimentos con café y alimentos sin café, y después sí estudiar el desplazamiento. Entonces, claro, yo puedo estudiar las variables, cómo es el desplazamiento de las jóvenes y cómo el de las adultas. ¿Por qué? Porque cada una de ellas tiene un desplazamiento diferente, dependiendo de la edad. Bueno, vamos así a empezar con el repaso. Entonces, nosotros tenemos que la ecología es la ciencia que estudia el ecosistema, es decir, las relaciones entre los seres vivos y de estos con el medio. Es una ciencia integradora de los diversos conocimientos de las llamadas ciencias naturales. Dentro de esa ecología, pues hay algo que se denomina la educación ambiental y es la formación integral y sistémica de ciudadanos colombianos para conocer, ser y actuar coherentemente con el desarrollo sostenible. Y dentro de esta educación ambiental, pues obviamente hay muchas ramas, quizás alguna de esas pueda ser de su interés, que como lo es la ingeniería ambiental, ¿listo? Obviamente, algo importante y no tanto si necesariamente se estudia o no el medio ambiente, pero sí que tiene que ver con nuestros actos, con nuestra manera de actuar frente al medio ambiente, es la ética ambiental. ¿Sí? ¿Y la ética ambiental qué es? Es un conjunto de normas y principios que orientan nuestras acciones para mantener la armonía con la naturaleza y con los demás seres humanos. Recuerda, lo que nosotros hacemos, por mínimo o grande que parezca, eso en el futuro, a mediano plazo o a largo plazo, va a afectarnos, bien sea a nosotros, digamos, dentro de nuestro lapso de vida o a nuestros descendientes, ¿sí? Digamos, nosotros, el resultado actual de lo que nosotros vemos, de lo que está aconteciendo a nivel mundial, y bueno, y siempre se habla del calentamiento global, pero digamos, ese es un fenómeno. Todo eso que ha pasado básicamente es responsabilidad del ser humano porque no ha tenido una ética ambiental. Y en esto hay que ser muy claros. Uno dice, pero es que las industrias las que contaminan, sí, pero también hay acciones muy pequeñas, como cuando uno se compra un chicle y lo tira al piso, habiendo lugares donde depositarlo. En mi caso no consumo chicle, ¿sí? Porque eso demora muchos años en degradarse. O como cuando usted consume mecato y lo tira al piso, ¿ya? Ahí no estás usando la ética.
porque para eso, pues bueno, échalos en el bolsillo, cuando llegue a una parte donde haya basura, donde esté un cesto, lo agregas ahí, o si no, cuando llegue a tu casa. Yo a veces llego a mi casa y tengo muchas bolsitas en mi bolsillo, o sea, a mí me cuesta tirar algo de basura porque realmente si nosotros los seres humanos nos formaran desde niños a cuidar de nuestro medio ambiente, a, a saber que esas prácticas que están dentro de nuestra ética ambiental, hacerlas con pequeñas cosas realmente cuando nosotros nos formemos y llegásemos a lo profesional, créame, tendríamos unos profesionales muy diferentes y que cuidáramos básicamente nuestro territorio. Bueno, el ecosistema pues es el sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relaciona, ¿ya? También sabemos que el ecosistema se trata de una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat, ¿sí? O sea, hay un equilibrio entre esos organismos y necesariamente la existencia del uno es, es indispensable para la existencia del otro, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, lo que está aquí, si una de estas especies falta, entonces va a haber un desequilibrio en ese ecosistema y con el tiempo ese ecosistema, ¿qué pasa? Va a empezar a desaparecer. El ecosistema siempre, se dice que el ecosistema siempre está en equilibrio hasta que llega el ser humano. Y obviamente pues la megadiversidad se conoce como la biodiversidad, a una biodiversidad de la gran variedad de los seres vivos y ecosistemas que encontramos en nuestro planeta. Y también hay que diferenciarlo entre un territorio donde hay mayor riqueza biológica como Colombia. Colombia, pues, digamos, es un país muy rico en diversidad. Obviamente, en los últimos años ha ido disminuyendo, pero a pesar de que, digamos, vamos disminuyendo esa diversidad, aún es rico, ¿sí? Yo recuerdo que cuando yo estaba en el bachillerato, me decían, Colombia es el cuarto productor de agua del mundo. Y yo decía, oh, cuarto. Hace poco escuché que somos el 12º, yo dije, uy, ¿a qué horas pasamos hasta allá? Entonces, estamos destruyendo. Y si usted de pronto ha sido atento a las clases del profesor James, se da cuenta de que esa megadiversidad se está destruyendo por todo lo que tiene que ver con prácticas de minería ilegal, de lo que tiene que ver con plantaciones de cultivos ilícitos y pues también otro tipo de plantaciones que pues ustedes conocen más que del tema que yo. Entonces, y que bueno, que por obvias razones no vamos a dejar aquí en esta grabación. Hay que tener en cuenta de que el ecosistema tiene dos tipos de factores. Tenemos los factores abióticos, que obviamente son, digamos, los que determinan dónde está el ecosistema, como la temperatura, la humedad, el tipo de suelo y la salinidad, y los factores bióticos, que son los que tienen vida, ¿sí? Entre esos niveles tróficos, pues se dividen entre productores, consumidores y descomponedores. Obviamente esos consumidores pueden ser primarios, secundarios o terciarios. Ahora sí, empecemos las preguntas. Y en esta sí no va a ser como las que vimos hace rato, que sencillamente yo les daba la respuesta. Entonces, vamos a empezar con la primera. Colombia es un país muy diverso e infortunadamente aún no se conoce a cabalidad el estado y las condiciones de los ecosistemas y las especies que lo habitan. Este desconocimiento trae como consecuencia que el país desconozca sus recursos y no pueda aprovecharlos económicamente. B. El mundo no se entere de todas las especies que tiene Colombia. C. Sea difícil conservar aquello que no se conoce. D. En el país se desarrollen únicamente programas de preservación. Entonces, leímos las respuestas y les dejo otra vez el enunciado. Colombia es un país muy diverso e infortunadamente aún no se conoce a cabalidad el estado y las condiciones de los ecosistemas y las especies que lo habitan. Este desconocimiento, desconocimiento trae como consecuencia que
De acuerdo a lo que vimos de las palabras claves, y en este caso las enfaticé a la lectura, ¿cuál sería la respuesta? A, B, C o D. Los leo en el chat. Muy bien, Fabián. Exactamente, Alison, claro. Sea difícil conservar aquello que no se conoce. Claro, si no se conoce, ¿cómo se va a conservar? Muy bien, Alison, muy bien, Faber. Siguiente pregunta. Bueno, para de pronto los que no, pues dejamos una pequeña explicación. O sea, mire, el país desconozca sus recursos y no puede aprovecharlo económicamente, creo que estamos cansados. Y si la idea es preservarlos, eh, pues digamos, esto de aprovecharlos económicamente, estamos en un país donde eso lo que hace es destruirlo, ¿sí? Destruir los ecosistemas. El mundo no se entere, bueno, el mundo, digamos, los que más nos debe interesar de lo que tenemos es básicamente los colombianos, aunque pues es necesario, pero básicamente es lo nuestro, conocer lo nuestro. Y en el país se desarrollan únicamente programas de preservación, pero pues sí que, o sea, eso no tenía nada que ver con la pregunta. Entonces sigamos con la siguiente pregunta. Dice, la educación ambiental tiene entre sus objetivos proporcionar herramientas al ciudadano para que conozca las relaciones del ambiente y la existencia de entidades y normas que lo protegen. Esto se hace con el fin de que el ciudadano A, aprenda a disfrutar de la naturaleza y proteger la vida silvestre. B, conozca las leyes y los tratados nacionales e internacionales para la protección del medio ambiente. C, conozca el impacto ambiental de la producción agrícola e industrial sobre los ecosistemas. D, aprenda a reconocer como parte del ambiente para actuar responsablemente. Leemos el enunciado. La educación ambiental tiene entre sus objetivos proporcionar herramientas al ciudadano para que conozca las relaciones del ambiente y la existencia de entidades y normas que lo protegen. Esto se hace con el fin de que el ciudadano, creo que está clara la palabra clave. Con la palabra clave, usted puede decir, pues la palabra clave está relacionada con esta respuesta. Entonces, los leo en el chat. ¿Cuál sería la respuesta? A, B, C o D. Muy bien, Faber y Allison, es la B, claro. Dice entidades y normas que lo protegen. Y la única respuesta que está relacionada con las normas es las leyes y los tratados nacionales e internacionales para la protección del ambiente. Muy bien, Faber, y muy bien, Allison. Bueno, no se aterren por esta, pero vamos a leerla. Esta es de imágenes. Dice, con el objetivo de disminuir la pérdida de nutrientes en los suelos de ladera, eso de pronto lo han visto en agrícola, que son arrastrados por el agua hacia las regiones más bajas y conservar los suelos productivos se puede. Ojo, ladera, ¿sí? Ladera, ya sabe lo que es una ladera, ¿no? Entonces vamos, rotar periódicamente los cultivos. Mire la imagen, ¿sí? Plano o ladera hay ahí, listo. C, utilizar sistemas de riego por gravedad. Pero acuerde que el objetivo es ¿qué? Disminuir la pérdida de nutrientes, lo que conocemos como erosión. Leí la C, la B. Elaborar surcos o terrazas circulares. Mire la imagen. ¿Sí? Y mire si esto es una ladera. D. Organizar los cultivos de manera alternas por franjas. ¿Sí? Entonces te dice, esto, profe, posiblemente no. Esto de pronto no. Bueno, ¿cuál sería? Los dejo y después les explico. La A, la B
¿La C o la D? Muchachos, bueno, correcto. Entonces, la respuesta correcta es esta, la B. Elaborar surcos o terrazas circulares, ¿sí? Digamos, si nosotros queremos evitar la erosión, entonces la única manera para evitar la erosión es mediante este sistema, ¿ya? No hay otra manera. Ni de esta, porque si, o sea, si nosotros podemos hacer rotación de cultivos, y claro, esa es una manera, digamos, de tratar de conservar un suelo. Pero si de pronto estamos hablando de una colina, si no se ha hecho esa elaboración de surco o terrazas circulares, por mucha rotación de cultivos que hagamos, sencillamente los nutrientes se van a perder, ¿sí? Y obviamente pues uno puede decir y utilizar sistemas de riego por grada, pero por eso podemos utilizar sistemas de riego por grada, pero si nosotros no tenemos surcos y terrazas circulares, pues obviamente muy difícilmente disminuyamos la pérdida de nutrientes. Y obviamente organizar cultivos de manera alterna con franjas, lo mismo, vuelve. Siempre va a ser elaborar surcos de terrazas circulares. Espero que lo recuerden por si les sale esa pregunta, ¿vale? O alguna pregunta relacionada. Esta es la última pregunta, antes de que me pongan a bailar. Digo, pues psicológicamente hablando. Muchas de las actividades industriales del hombre dejan como residuo grandes cantidades de desechos sólidos, entre los cuales se encuentran pequeñas partículas de polvo que contaminan la atmósfera. La eliminación o por lo menos la disminución de estas partículas en el aire se pueden llevar a cabo mediante A. La distribución de máscaras de protección para el personal de las fábricas. B. El uso de filtros u otros sistemas de retención para atrapar las partículas producidas. C. El uso de ventiladores potentes que dispersen el eje de las partículas del lugar donde se forman. De la construcción de fábrica en lugares abiertos para que el viento disperse las partículas, ¿sí? Mire, dice, muchas de las actividades industriales del hombre dejan un residuo grandes cantidades de desechos sólidos, entre los cuales se encuentran pequeñas partículas de polvo que contaminan la atmósfera, lo que uno conoce como smog. La eliminación o por lo menos la disminución de estas partículas en el aire se puede llevar a cabo mediante. Entonces hay 4 respuestas, ¿sí? Si usted ve analiza la A, usted dirá la A está con respecto al personal que trabaja en esas fábricas, ¿sí? La B está con respecto a un proceso que se va a hacer en las fábricas, de acuerdo a la lectura. La C, pues lo que va a hacer es, pues obviamente va a estar en la fábrica, pero lo que quiere decir es echarlas más lejos de donde ellos están, como para decir que esas partículas, digamos, el efecto de ellas lo sufran personas más a larga distancia. Y la D, pues obviamente, como decir, construir las fábricas en otros lugares, pero no están solucionando como tal digamos, la problemática, porque siguen produciendo partículas. O sea, de esas 4 respuestas, hay 3 que están, digamos, que no solucionan porque están permitiendo que las empresas sigan produciendo partículas y no lo solucionan. De esas hay una sola, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Muy bien, muchachos, exactamente es la B, ¿sí? Porque el uso de filtros, otros sistemas de retención para tapar las partículas producidas, claro, si eso lo colocan dentro de las fábricas, entonces obviamente las partículas no salen al medio ambiente, y al no salir al medio ambiente, obviamente, pues no generan toda la contaminación. Entonces, con eso, muchachos, hemos llegado al final de todo este ciclo de, digamos, de talleres. Yo quiero agradecer por su asistencia.